escúchenlo. Justicia trata básicamente de que Nati con Silvestre, ella tenía una relación, estaba casada con un hombre que la golpeaba, ¿ah? Y de hecho, entonces lo que queremos hablar es hoy del delito, lo que es la violencia doméstica, que la violencia doméstica surge primero psicológicamente, puede surgir económicamente, patrimonialmente, y lo último que escala muchas veces tristemente es en lo físico. Y usualmente no vemos las banderas rojas, ¿verdad? No vemos las banderas rojas. Estoy tan acostumbrado a escuchar el término red flag que... Exactamente. Allegados. Pero ahora sí, se nos va a ir el tiempo. Así que, licenciada, a ver, usted tiene algo que presentar. Vamos a ponerle un momentito nada más. Sí, vamos a poner... Sí, quería pedirle a Claudio que me pusiera la canción de Nati Natacha, que tuvo una colaboración con Silvestre, Justicia. No es esa. Esa es la última de Nati Natacha. Oye, cosa que pasa. Bueno, no importa. Escúchenlo. Justicia trata básicamente de que Nati con Silvestre, ella tenía una relación, estaba casada con un hombre que la golpeaba, ¿ah? Y de hecho, entonces lo que queremos hablar es hoy del delito, lo que es la violencia doméstica, que la violencia doméstica surge primero psicológicamente, puede surgir económicamente, patrimonialmente, y lo último que escala muchas veces tristemente es en lo físico. Y usualmente no vemos las banderas rojas, ¿verdad? No vemos las banderas rojas. Estoy tan acostumbrado a escuchar el término red flag que... Exactamente, que son las banderas rojas. Que bandera roja me parece extraño, pero... Ajá. Pero a veces no lo ves de repente si tuvo una relación, porque ahí lo que quieren destacar es que básicamente su mamá no le enseñó. Mira, toco este tema porque el tema de la violencia doméstica, nosotros parece que nos aterramos o le ponemos atención cuando vemos un golpe que se note o cuando lamentablemente queda incluso en un delito de femicidio. Pero cuando te decía que había banderas rojas, Magdiel, es que la violencia o el maltrato muchas veces se da de una manera que no lo percibe. En este caso hablamos de la mujer, pero también puede darse en el hombre, se da. Lo que sucede es que el hombre no se atreve, y te tengo que decir que a veces me pasa en consulta que me dicen que fueron a la fiscalía y no se lo recibieron. ¿Por qué? A ver. Y eso está mal. Por eso quiero tocar ese tema. ¿Y por qué no te podrían recibir y eso o admitir una querella? Pero por si violencia? Me voy a eso, me iría a un tema que hace tiempo nosotros hablamos de cómo hacer que una denuncia nos las admitan. Así que tendría que decir que busquemos en YouTube cuando grabamos esa, porque si no me iría de los tips que van con violencia doméstica. Pero en el caso particular Pero en el tema de claro, violencia doméstica, ¿qué sucede? Que muchas veces para que te reciban una denuncia, básicamente la persona tiene que ir golpeado, no necesariamente. Por eso que hoy en TIS Legales queremos darle esas recomendaciones de que inmediatamente ante una situación, ya sea que se dio físicamente o se está dando de una manera económica o se está dando de una manera patrimonial, porque muchas veces sucede que esta persona es el hombre o ese esposo el que es el victimario, el agresor, que es el dueño del apartamento. Y muchas veces puede abusar en condiciones que son emocionales y psicológicas con la persona que en cierta forma está en una desventaja porque no es el propietario o el dueño de ese apartamento. En temas de, por ejemplo, gritos. Gritos es una violencia. Es una violencia y más todavía del tipo de qué es lo que se está diciendo que puede estar perturbando la autoestima hasta colocarlo en una situación de depresión. Pero eso muchas veces llega a ser las primeras acciones que no se llegan a... la víctima no se llega a dar cuenta cómo queda envuelta de una manera que va disminuyendo su autoestima, va disminuyendo cae en una depresión
que posteriormente ya lo último es como es el tema del físico, porque primero lo ha en cierta forma lo ha maltratado, que soporta ya incluso que le peguen o le golpeen. Entonces, lo principal que hay que hacer es que cuando estás ante esta situación es difícil probar el tema de psicológico. Lo que usted requiere es hacer uso de pruebas, que por lo menos pueden ser algún tipo de video, algún tipo de grabación. De hecho, hay un tipo de maltrato psicológico muy silencioso y fatal, es que esta persona sufre de depresión o tiene temas de alcohol, y esa persona es la que se la pasa teniendo problemas psicológicos, llorando, y perturba con agresiones de palabras, de maldecir, de insultar, de menospreciar a la persona. Y la persona sabe que esa persona está en un estado depresivo, que muchas veces no se dejan ni siquiera orientar de ir a un psicólogo y quedan ellos auxiliándolo, y esta persona entonces con más razón se aprovecha. O sea, son situaciones que son lamentables, y lo que se requiere incluso es primero la orientación jurídica de un abogado para que le pueda decir a usted las recomendaciones también de cómo grabar y tener esas pruebas, porque si te vas a la fiscalía y no te ven con golpes ni nada y tienen un gran volumen de denuncia, con de repente que son más graves, lamentablemente el funcionario te va a poner una desventaja, porque recordemos que estos son turnos incluso. Muchas veces son turnos, estas situaciones pueden pasar incluso en la noche, en la madrugada, y se va a tratar de darle prioridad a los casos más relevantes. Entonces, lo recomendable sería que usted vaya con el acompañamiento o el asesoramiento de un abogado para que le diga cómo puede ser la forma de poder extraerse esa información, esas pruebas, de una manera que se pueda sustentar en una denuncia por maltrato, que posteriormente definitivamente debe convertirse en una querella para la reparación de esos daños. Que incluso, ¿sabes? Me gustaría decirles que que muchas veces la mujer o el hombre tampoco no quiere presentar la denuncia porque teme de que la persona va a ser condenada. Pero existen también que son los métodos alternos, que puede ser que se acoja a un artículo del código donde la persona le dé un perdón de manera formal en la audiencia o pública, también puede pedirla. O también lo que es la reparación de daño, que sería como una cuantía para reparar, que muchas veces, por ejemplo, haber gastos de a veces está algún bien, algo que se utiliza en el momento que hay que reparar también, además de la situación física o emocionalmente que incurres o es necesario tener terapias psicológicas, como también adquirir el servicio de un doctor, medicamentos, porque vamos que en violencia doméstica entra no solamente el tema moral, psicológico, económico, también existe el daño físico, ¿no? Por supuesto. Que muchas veces puede ser incluso lesiones, que va a depender también de cuántos días, qué exactamente fue el daño que le hizo físicamente o la lesión personal. ¿Y el resarcimiento, entonces, cómo entra en ese sentido? El resarcimiento se hace luego de que la persona de pasar de denunciante pasa a ser querellante, donde entonces ahí se hace la solicitud de cuánto es la cuantía que solicita o de acuerdo a los gastos que tuvo, para que entonces eso sea sufragado, pagado por el imputado. Esa es su manera como de aceptar que la responsabilidad, y también no indica que va a ser una condena, o sea, que no va a ir a la cárcel, incluso no va a quedar condenado, sino que llegas a ese acuerdo. De nuevo, ¿qué significa esto? O sea, que si tú pones una denuncia por violencia, en este caso hablamos de violencia doméstica, se puede pedir un resarcimiento, y esto pues cambia totalmente el proceso, ¿no? Sí, se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando existan los elementos de la voluntad. Lo principal que tiene que haber es que también ese imputado quiera hacerse responsable de los hechos. Muchas veces en violencia doméstica lo que se incurre por parte del imputado es que no quiere, tienden mucho, la víctima sufre mucho porque más es mujer, muchas veces la tildan de que está mal psicológicamente. Vivimos en una sociedad donde hace eso. Claro. Y bueno, recordemos que también ha de ser difícil para una víctima de violencia doméstica, y muchas veces cuando tiene hijos también, que pueda tener económicamente un abogado
que esté dándole al proceso impulso, porque esta es otra cosa que también quería recomendarle a los que nos escuchan, es que el Ministerio Público es un agente de investigación y no va a ser tu abogado. O sea, no es porque tú colocaste una denuncia y ellos van a hacer todo lo posible de hacer las investigaciones que a ti te competan como si lo hiciera realmente un defensor. Muchas veces al tener un defensor que es público, él asiste en la diligencia de las audiencias, mas no realmente no es la misma manera que a veces sucede, que el imputado llega a tener un servicio de un abogado privado que constantemente está haciendo algún tipo de diligencia para que básicamente le archiven la carpeta o el expediente a la víctima. Y esto muchas veces sucede también, Magdiel, que llega a mí la persona a orientarse cuando ha pasado 1 mes, 3 meses y a veces muchísimos años. Uh-huh. Y lo más importante es que en el momento que se dio el hecho, usted pueda tener pruebas. ¿Qué sucede? Que el tema físico, muchas veces un moretón, un rasguño y otros detalles como esos, si inmediatamente no fuiste a lo que es medicina legal, el informe de micatura forense es lo ideal que se debe hacer para que quede dentro del expediente. Pero, a ver, ¿uno lo solicita o cómo? Lo ideal es eso, que sí, realmente yo no recomendaría ya que directamente se vayan al Ministerio Público, porque ese no es el que va a ser tu defensa, no es el que te va a saber orientar. Sí puede, en cierta forma, pero imagínate, si es algo psicológico que no es visible, hay que prepararlo mejor. Porque el Ministerio Público lo que hace es que toma la denuncia, y levanta un caso. Y a veces no te lo levanta. A veces no te recibe la denuncia. Y a veces, bueno, digo, en el caso de que ya y pasa... lamentablemente la semana hace 2 semanas atrás, yo vi mucho en redes sociales donde se quejaban con nombre y propio y la sucursal y todo, la sede del Ministerio Público, de una joven que llega a morir y que ella había solicitado la ayuda y no le recibieron la denuncia. Wow. Creo que hasta despidieron a la fiscal. Porque según lo que vi en redes sociales, fue poco que lo vi, no le di seguimiento, pero no lo dudaría, porque lamentablemente sí, me pongo en la parte del Ministerio Público. El Ministerio Público necesita más fiscales y también hay que tomar en cuenta que necesita fiscales que tengan experiencia. Y llega un momento que uno no tiene, una persona llega a un puesto y no tiene la experticia. Entonces, ¿qué pasa? El que llega a tener la experiencia va subiendo, que es muy bien. O si no, también sale del Ministerio Público. Entonces, ciertas situaciones que pasan de no tomar una denuncia puede ser que tenían el lugar llenísimo con situaciones que requerían no solamente la denuncia, sino que incluso atención médica. Y eso es lo que sucede cuando tú vas en la madrugada o vas a cualquier hora, está eso llenísimo, o sea, que no se da abasto el recurso humano, o sea, los funcionarios, y el tiempo también como que no alcanza. También no cuentan con recursos como de autos, y en verdad que ha crecido, pero todavía sigue teniendo sus limitaciones, que se desempeñan, se logran, avanzan poco a poco, pero no voy a negar que se ha avanzado, ¿no?, en comparación a otros años. Sin embargo, lo ideal sería es que tome en consideración de que si usted le recibe algún tipo de golpe, en el momento es más valedero de ir a poner la denuncia, y que inmediatamente al poner la denuncia va acompañado en que usted vaya enseguida a Medicatura Forense. Es más, un funcionario te va a estar apoyando, y el transporte también es por parte del Ministerio Público. Todo eso, pues, para evitar que la víctima incurra en gastos, porque al final lo que está buscando es ayuda, ¿no? La ayuda, y que también legalmente es de más peso, que una foto. Acuérdate que unas fotos desde tu casa y no ir inmediatamente a colocar la denuncia, no tampoco puede ser una prueba, pero no es tan idónea, tan favorable como lo es un informe que es exactamente de un doctor, de médico legal, de medicatura forense.
claro, por supuesto. Bueno, un tema bastante delicado. Sabemos que cuando hablamos, y mira, estamos hablando fuera del tiempo cuando se hacen campañas y todo eso, y eso es importante porque asociamos los eventos con cuando se anuncian las campañas y 25 demás. de noviembre. Sí, viste que ahora que estamos en el mes de octubre es el mes de la cinta rosada. Que me Así parece es. excelente hablar de eso, pero a ver, la prevención se tiene que promover todo el año, igual estos temas. Y aún así, con tantas redes sociales, tecnología, que se está tratando de llegar esa información al alcance por tantos medios, aún así a mí me extraña que hoy en día una mujer que es víctima de maltrato llegue a olvidar que es necesario que inmediatamente que pasan los hechos vayas a poner la denuncia. Debe ser difícil, es penoso, pero es lo más justo. Y ahí es donde entraba con el tema de los hijos, que en ocasiones la madre piensa que más ayuda en no colocar la denuncia contra el padre por el miedo y el temor a la condena, pero queda protegida con una medida de protección y que su hijo no vea tales acciones y las repita, ya sea con ella misma o con la futura esposa. Entonces, tomar en cuenta que si usted está viviendo una situación como esa, lamentablemente no es la primera ni será la última, mientras esta sociedad no tome realmente conciencia, porque es doloroso también ver que una madre llega a apoyar a un hijo que golpea a su esposa o temas así como esos. Entonces, nosotros las madres, yo siempre he dicho que tenemos un poder muy digno y podemos influenciar mucho en la sociedad, en las conductas criminales, porque si usted está sufriendo eso y no tenga la pena de denunciarlo, porque va a ayudar a su hija, a su hijo, a que él no se acostumbre a ese tipo de amor, como también a que no sea una persona violenta y agresiva el día de mañana y que otra mujer pase por lo mismo.